Muy buenos días, gente, bienvenidos, espero que anden bien. Arrancamos con esta clase, la primera de una serie de 4 que le vamos a dedicar a los profetas. La clase pasada hemos hecho el nexo o hemos preparado como el pasaje histórico desde el Éxodo a los profetas, que es una blasfemia desde el punto de vista de la historia porque hemos abarcado muchísimos personajes y muchísimos relatos diferentes y los pusimos en una sola clase conjunta. Pero bueno, acá estamos donde estamos y vamos a trabajar hoy también un tema que es transversal, ¿sí? Eh, si bien lo vamos a englobar dentro de una sola temática y le vamos a dedicar 4 clases, como si fuera una temática muy importante, los profetas como tales se encuentran desparramados por un periodo de tiempo muy extenso y por un cúmulo de situaciones culturales y sociopolíticas muy diferentes que le dan una particularidad distinta a cada uno de los profetas. Pero para no volvernos locos, era complicado individualizar a los reyes de Israel con las separaciones que fue teniendo el territorio. Es exactamente igual de complicado individualizar a cada profeta. Así que vamos a manejarnos con generalidades, si se quiere, que le sirvan después a cada uno para ir a ver si quiere algún profeta en puntual. Pero son figuras apasionantes, son figuras muy interesantes, muy ricas, y son figuras claves para entender después a Jesús de Nazaret. Los profetas presentan una complicación grande para el hombre moderno, eh, dos complicaciones, según Sicre. Sicre es el autor que vamos a trabajar, después les paso bien el nombre, igual tienen el archivo en el Classroom para esta clase de hoy. Primero que los profetas representan una producción cultural muy lejana a nosotros. Entonces su forma de escribir es muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Los profetas escriben de una forma metafórica y poética a la cual nosotros no estamos habituados. Primero porque no estamos acostumbrados a la poesía en general y segundo porque la poesía es propia de una tribu semita, ¿no es cierto? Es propia de una cultura oriental y las metáforas son raras y las imágenes son a veces violentas y chocantes y no las podemos comprender. Entonces tenemos una gran barrera. Cuando agarramos los libros de los profetas, lo más probable es que los tomemos, leamos y la primera reacción sea ¿qué es lo que estoy leyendo? Pero porque estamos fuera de contexto. La segunda gran barrera que tenemos para interpretar a los profetas es que desconocemos por completo su situación histórica y social, que como vamos a ver es una característica indispensable de los profetas. Los profetas no se manejan en el aire y no se manejan en una nube de espiritismo hermético a la situación mundana que los rodea. De hecho, surgen como respuesta a esa misma situación. Así que los profetas están, los libros de los profetas están llenos de alusiones a reyes y a situaciones y a guerras y a conquistas y a injusticias y a dinámicas sociales que no las entendemos porque habría que meterse mucho en el tema para comprender. Pero siempre su palabra como profeta responde a una situación social concreta, lejana para nosotros. Pero por otro lado, la historicidad justamente de la palabra de los profetas es lo que hace que revistan para nosotros de una vigencia muy grande y muy importante. Si fuera una palabra de sabiduría religiosa, podríamos aplicarlo quizá a nuestra época, pero no sería lo mismo. Ahora bien, la palabra de los profetas está tan compenetrada con el espíritu de su época y con las situaciones que se vivían en su época, que nos abre también la puerta, como también lo hacíamos en el Éxodo y como es el eje de la materia, como ya se los he dicho y como ya se pueden dar cuenta en la manera en que lo vamos hilando, eh, nos da el hilo para entender que nuestra época es exactamente igual en un montón de cosas, con los tiempos bíblicos y con los tiempos y los relatos y los personajes narrados en la Biblia. Entonces también mi idea es que podamos rescatar eso, la profunda situación concreta de los profetas y su profunda compenetración e interrelación con el espíritu de su tiempo son también una interpelación a nosotros, para cuando miremos los diarios y la televisión comprender que los profetas no han muerto y que no son un producto de la cultura de Israel en el siglo 8 a.C. Siguen vigentes hoy en día y nosotros tenemos la chance de hacer presente nuevamente estas dinámicas. Pero vamos a retomar un poco lo que fuimos trabajando la clase pasada brevemente en menos de 40 segundos. Hablamos del paso de la esclavitud a la monarquía por parte de las tribus semitas. Los que han ya entregado el trabajo van viendo que el sujeto cultural que sale de Egipto y se va conformando, luego se junta con las tribus de Caná, no fue siempre el mismo, fue variando, se fue adosando gente, pero tenemos finalmente un conjunto de gente oprimida,
que va realizando una serie de revoluciones en Egipto y en Canaán contra reyes, contra sistemas de producción y contra sistemas de distribución injustos, y consiguen después de mucho tiempo establecerse como una nación, que es Israel. Hablamos también de que en ese contexto la religión se transforma, se burocratiza. No es lo mismo la religión de un grupo de pastores nómadas que la religión de un país conformado, monárquico. Se llena de instituciones, se llena de códigos de lenguaje y de ritos y de espiritualidad concretos, pero a la vez cerrados, es inevitable. Cuando algo es concreto, se hace más fácil comprenderlo y estudiarlo, pero por otro lado se hace cerrado. Es esta la manera y no otras. La ambigüedad en la que se vivía antes va cediendo a una religión institucional. En ese contexto es en el que surgen los profetas. Los tiempos de la alianza, los tiempos del éxodo en el cual el pueblo estaba redefiniendo su identidad y en el cual la figura de Dios y los mandamientos eran una piedra central en esa edificación identitaria y cultural, van quedando atrás, van pasando los años y se olvida. Los procesos históricos tienen una vigencia. Y esto es lo que pasa con Israel. Y a medida que pasa el tiempo, se hace mucho más fácil olvidar la alianza con Dios, se hace mucho más fácil olvidar el origen en el cual Dios había intervenido en la historia del pueblo. Se empiezan a parecer a otras naciones contra las que incluso en su momento lucharon por ser imponentes y dominantes y monárquicas y explotadoras. Y en este paso surgen los profetas justamente para denunciar ese declive y esa traición, si se quiere. No es una traición entendida como un acto ético malo o moral, sino una traición al propio espíritu del pueblo, que venía de un lugar y se había conformado en un lugar y se estaba alejando e incluso estaba adquiriendo una posición totalmente opuesta. No fueron 40 segundos, perdón por eso. Pero ahora sí, vamos directamente a lo que nos importa. Les voy contando que todos los profetas los vamos a trabajar desde un autor que se llama José Luis Sicre. En el caso de hoy concretamente vamos a trabajar desde un pequeño capítulo de uno de sus libros que se llama Los profetas de Israel y su mensaje. El capítulo 1 se titula ¿Qué es un profeta? Así que yo creo que vale como introducción sana para que podamos comprender ya de entrada cuáles son las características de esta gente y este movimiento religioso y social que surgió en Israel, para poder luego en las 3 clases siguientes enfocarnos en 3 aspectos que Sicre determina en otro de sus libros del mensaje profético. No quiero darles un video de 20 minutos para decirles lo mismo que ya les he dado en el apunte, de manera tal que se los dejo para que lo lean. Les cuento que lo he resumido mucho. Era un capítulo de 50 y pico de páginas, era tanto como lo que les dejé de Pixelate, pero no era la idea matarlos, así que he hecho un resumen y he volado muchísimas cosas que eran lindas y que eran muy, muy interesantes, pero que yo creo que no hacían al caso. Si alguno quiere leer el artículo completo, me lo pide. Si hay alguno que le nazca profundizar muchísimo más en el tema, tengo el artículo completo con un formato más feo. También me gusta editar texto, así que lo he dejado prolijo para que lo puedan leer. Pero marco solamente ciertos puntos que son importantes en la lectura de esta semana para que no se pierdan. El primero es que nosotros tenemos asociado el profetismo, los profetas, a la adivinación, a una persona que puede predecir el futuro, pero no es este el sentido que se les da en la Biblia. La asimilación que nosotros hacemos entre profeta y adivino viene porque los profetas en la Biblia predicen un montón de veces cosas que van a pasar, pero no es esta su principal característica. La principal característica que tienen los profetas de la Biblia es que son hombres cuya palabra viene de parte de Dios. Y esa es como la nota característica y fundamental. Son hombres cuya palabra viene no de sí mismos, sino de Dios y dirigida siempre a un pueblo, a todo el pueblo. No son gente sectaria y no son gente iluminada que se retira a las montañas. Son mensajeros para el pueblo de parte de Dios, inspirados. Sicre marca, apenas arranca el texto que yo les dejo, 4 puntos que él considera característicos de todos los profetas de Israel. A pesar de su enorme pluralidad, como dijimos, los profetas son hombres, y el movimiento que esos hombres generan con discípulos, con maneras de comprender, que se dan en un espacio de tiempo y en un conjunto de situaciones enorme. Pero Sicre los reúne justamente para hacer este proceso que yo también quiero que hagamos, de simplificar y no volvernos locos. Él nombra básicamente 4 puntos. El primero es que el profeta es un hombre inspirado. Sus palabras no son suyas y son de parte de Dios, como decíamos recién.
El segundo es que el profeta es un hombre público. No es un místico, como decíamos, que se retira al monasterio o al templo y vive en éxtasis. Es un hombre cuya actuación tiene una repercusión pública súper importante, sobredimensionada y que de hecho justifica su razón de ser. El profeta es profeta justamente para exponerse ante el pueblo y ante los poderosos. Eh, no es una persona encerrada en sí misma y su relación con Dios, sino que su función siempre tiene que ver, de una u otra manera, con el tejido y el entramado social y las dinámicas sociales de Israel. Por eso el punto número 6 es que el profeta es un hombre amenazado, es decir, es conflictivo. Nosotros tenemos una imagen de que la persona que se vincula con Dios y la persona que vive en los parámetros de Dios es una persona pacífica y que tiene una vida plena y agradable. A los profetas Dios, mal que mal, les arruina la vida cuando los llama. La mayoría de los profetas tienen el relato de cómo les llega la palabra de Dios, cómo Dios les habla. Y siempre implica un garronazo para el ser humano que está ahí recibir esa palabra de Dios, porque siempre implica una exposición frente a un montón de gente para dar un mensaje que no siempre está bueno. La mayoría de las veces es muy tenso y muy crítico el mensaje que vienen a transmitir los profetas. Sicre va a decir que el mensaje profético se sintetiza en dos polos, que son el del anuncio y el de la denuncia. El profeta viene a anunciar algo de parte de Dios y viene a decirnos cosas positivas acerca de Dios que nos busca, que quiere que practiquemos el bien, que practiquemos la justicia. Pero también el mensaje profético tiene una carga de denuncia y de crítica contra la sociedad y lo que está mal. Chocante, muy chocante. De hecho, la mayoría de los profetas terminan muertos y no de viejito. Los profetas terminan asesinados por el mismo pueblo, por los poderosos, por la aristocracia, por los mismos administrativos de este templo que, como decíamos la clase pasada, se va burocratizando. Los mensajes de los profetas son muy frontales y muy críticos de la propia religión judía de su tiempo. No nos adelantamos porque eso va a ser una de las cosas que vamos a trabajar la clase próxima. Pero Dios, cuando manda un profeta a su pueblo, lo manda para recordarle que Él lo sigue acompañando, que sigue siendo su Dios, pero para bajarles caña de un modo violento. Y a todo, al rey, a los sacerdotes, al templo, a la gente, a las instituciones, a la justicia, a los magistrados, a los campesinos, al pueblo llano, a todos. Si hay que meter palo, los profetas lo meten. Y es conflictivo. Y el profeta es una persona amenazada, va a decir Sicre. Amenazado por los poderosos, amenazado a veces por la propia gente que no está lista para escuchar el mensaje. Amenazado por Dios, va a decir Sicre también, que es una cosa que suena chocante, pero es esto que yo les decía. Dios no se presenta como el amigo copado del profeta. La exigencia del profeta de hablar en nombre de Dios muchas veces lo enemista con el propio Dios, porque la persona que está de fondo a la vocación profética se resiste. Y muchos de los libros de los profetas nos cuentan estas peleas de los profetas con Dios, que es un poco la que tenía Moisés, si recuerdan en el texto de Pixley, cuando Dios lo va llamando y Moisés le dice, no, pero ese retaseo y esa negociación y esa negación de los profetas a asumir la palabra y el mensaje que Dios quiere que lleven, se repiten mucho. Y Dios no, en el texto de Pixley queda claro, Dios no es conciliador, es andá y habla. Yo te mando para que no te calles. Entonces también Dios se aparece como una figura no muy rosa, no es Hello Kitty, es una figura amenazante. Desde otra manera, ¿no es cierto? No amenazante como los poderosos que lo matan, sino amenazante como una interpelación ética interna muy profunda. Y el cuarto punto que Sicre nombra es básicamente que el profeta es una persona carismática. No es que le nace ser profeta, Dios lo llama y Dios le otorga el don de ser profeta. Que no es algo concreto, no es una unción mágica, es una consagración y un envío. Y como tal consagración, como todo lo que viene de parte de Dios, no tiene ningún tipo de frontera, va a decir Sicre. No reconoce edades, no reconoce clases sociales, no reconoce sexo, no reconoce muchos profetas. O sea, tenemos profetas en todo el abanico social. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, pobres, ricos, cultos, ignorantes, de todo. Y Sicre luego se mete con 3 puntos que son los más densos quizás, pero es importante para que no después estemos discutiendo cosas que por ahí confunden. Así que se pone a hablar del concepto de inspiración, qué es esto de que el profeta está inspirado por Dios. Luego sí que se pone a hablar de los falsos profetas, así como hubo hombres que venían a hablar de parte de Dios y tiraban mensajes fuertes y críticos para la gente.
Hubo mucha gente que también decía hablar de parte de Dios, de un Dios o de Yahvé o de cualquier otro Dios, y que se enfrentaron a los profetas. Piensen esto en el escenario público, imagínense qué pasa acá. Un hombre levanta la voz hoy en nuestro día y siempre alguien se le opone, siempre alguien le hace el juego y siempre alguien le hace la chicana. No tenían programa de chimento los israelitas, pero seguramente de haberlos tenido el profeta hubiera estado ahí sentado en el panelista. Los falsos profetas son también un condimento en los libros de la Biblia muy fuerte, que demuestran que hubo mucha gente que también pensaba hablar de parte de Dios o pretendía hablar de parte de Dios y en realidad lo que hacía era servir a otros intereses distintos. Y por último, Sicre se pone a desarrollar la historia y la formación de los libros proféticos, paralelo con lo que hace Pixley con los niveles del relato, paralelo a lo que les tomé con el trabajo en el punto 1. No es que los profetas escriben de un tirón los libros maravillosos que tenemos hoy en nuestra Biblia si la abrimos. Pixley reconoce 3 niveles en este caso. Pixley, escúchenme, Sicre reconoce 3 niveles en la formación de estos relatos. La obra original del profeta, que podía ser hablada y luego puesta por escrito, o podían ser escritos que luego se proclamaban. Pero después los discípulos y los seguidores toman eso y lo arreglan y lo adornan y lo amplían, y es una creatividad que a nosotros nos parece plagio, es hablar en nombre de tu maestro, pero era muy común. Y por último, la estructuración del libro. Son 3 etapas que a lo largo de muchos años terminan concluyendo con los libros que nos llegan hasta nosotros y que se remontan al profeta, y por ahí nosotros vemos el libro y dice Isaías, pero que no lo escribió Isaías tal cual está ahí. Sí que le va a decir que eso en su momento fue problemático para la iglesia, hoy es aceptado. Es evidente por cuestiones del relato, literarias, por hechos que se van nombrando que corresponden a distintas épocas, que evidentemente los textos han sufrido retoques, no maliciosos, retoques que hacía la misma gente que estaba encolumnada en la línea de un profeta para mantener la vigencia de eso que su maestro había dicho quizás hacía 100 años. De manera tal que los libros que recibimos hoy y que vamos a trabajar en las clases próximas, en las 3 clases próximas, responden también mucho a un criterio de elaboración histórica y están sujetos a condicionamientos sociales. Pero bueno, no quiero entretenerlos más, no quiero quitarles más de su tiempo, los dejo con el apunte, no les voy a tomar ningún tipo de trabajo para esta semana. Descansen del trabajo de los que los están terminando de entregar y prepárense porque después de las 3 clases que vamos a dedicarle al mensaje de los profetas, vamos a hacer un segundo trabajo. Ya les voy a contar de qué se trata, no se vuelvan locos. Simplemente porque creo que es como el segundo eje importante del Antiguo Testamento y es una oportunidad enorme para que todo eso que nosotros vimos con el Éxodo y lo empezamos a trabajar con Moisés y con la liberación de los esclavos de Egipto, lo podamos llevar a nuestra sociedad y a nuestro hoy, a nuestro acá y a nuestro ahora de un modo mucho más comprometido. De manera tal que los invito a que lean esto para entrar en tema y que no lo tomen como una obligación, sino como la chance realmente de meterse en un tema que está buenísimo y que nos permite mirar con otros ojos la realidad que nos rodea ahora y siempre. De manera que sin más para decirles, los dejo, que tengan buena semana. Cualquier consulta me siguen avisando por WhatsApp. Por WhatsApp es lo más rápido, me parece. El Classroom a veces falla con las notificaciones. De manera tal que hablen cualquier duda que tengan y estamos en contacto. Un saludo para todos y todas. Buena semana.